Hola, me presento, mi nombre es Ivana Sofía García González y en esta ocasión voy a tener el privilegio de contarles y de hablarles sobre una de las artistas más importantes en la historia del arte y una de las primeras precursoras femeninas del arte barroco en Italia, Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi es considerada una de las primeras pintoras mujeres del siglo XVII más destacables. Ella nació el 8 de julio de 1593 en Roma, Italia. Sus padres son Orazio Gentileschi, quien en su momento también fue un reconocido pintor y muy cotizado de la época. Y por el otro lado tenemos a su madre, Prudencia Monotone, de la cual no hay mucha información porque se sabe que murió cuando Artemisia tenía tan solo 12 años. Durante años el trabajo de Artemisia no fue reconocido, esto porque tenía una técnica tan impresionante en sus pinturas que los historiadores del arte pues creían que no era de una mujer. De hecho, algunas de sus obras se le llegó a adjudicar a su padre Orazio Gentileschi. Esto pues porque el sector del arte y más de la pintura era solo considerado exclusivamente para el área del sector masculino. Artemisia es considerada una de las primeras pintoras feministas. Su arte y su legado fueron significativos para la lucha de igualdad de género y de representación de la mujer en el mundo del arte. Además, sin mencionar que obviamente en el siglo XVII, donde una mujer no podía tener voz ni voto, era muchísimo menos posible que una mujer pudiera tener lugar en el mundo del arte y mucho menos se destacara por encima de los hombres. Artemisia llevó la corriente del caravaggismo, ya que ella y su padre eran muy fanáticas de Caravaggio. La historia de Artemisia es importante por dos cosas. La primera, reconociendo su trabajo y reconociendo que hizo obras magistrales, que tenía un talento impecable y que por eso es considerada una de las artistas más importantes en la historia del arte. Y la segunda, porque pues en su vida personal pasó por cosas un poquito feas, de las cuales hablaré a continuación, reconociendo que es una mujer que no se limitó a nada de lo que le haya pasado y persiguió sus sueños y trabajó en lo que más le gustaba y pudo dedicarse a eso a pesar de todas las dificultades y logró ser muy importante para el arte. Ahora sí voy a contarles sobre la historia de una icónica mujer y de una de las personas más importantes en la historia del arte. Perdón que lo vuelvo a repetir muchas veces, pero es que realmente creo que es una mujer extraordinaria que hizo muchas obras muy importantes, muy talentosa, con una técnica impresionante. Hago paréntesis para pedir perdón por el ruido externo que se escuche en este video. Y voy a dar paso a hablar un poquito más sobre la vida de Artemisia Gentileschi para que ustedes la conozcan un poquito más. Los primeros años de Artemisia Gentileschi pasaron muy tranquilos. Ella fue criada por su padre y por su madre. Ella es la mayor de 4 hermanos. Todo pasó en tranquilidad hasta la edad de los 12 años, que fue cuando lamentablemente la madre de Artemisia, Prudencia, falleció. No hay mucha información sobre por qué murió, pero pues unas fuentes dicen que fue en labor de parto de su último hijo y otras muchas dicen que fue por una enfermedad desconocida. ¿Qué pasa? Que al morir su madre, obviamente en una época donde pues las mujeres tenían que estar al cargo de la familia, pues a Artemisia no le queda más de otra que dedicarse por completo a sus hermanos y a su padre. Obviamente su padre era una persona pues que seguía las reglas de la sociedad y al ver que pues obviamente no tenía con quién dejar a Artemisia, no la podía dejar sola, tenía que estar en supervisión siendo una mujer de la época del siglo XVII, pues decidió meterla a un convento. Aún no se sabe o no hay mucha información sobre si logró meterla a un convento o no, que la tenía muy cuidada y encerrada en la casa. Eso sí era un hecho porque pues obviamente en esa época era lo que se regía en la sociedad y lo que tenían que hacer pues para ser bien vistos. Obviamente Artemisia, dedicándose a las labores de la casa y teniendo un poquito de tiempo libre, se paseaba por el taller de su padre. Fue ahí cuando ella empezó a ver su gusto por la pintura. Tanto tiempo libre en el taller de su padre fue cuando descubrió que le encantó el arte y que le encantó la pintura y que le gustaría dedicarse a eso. Obviamente su padre al principio estaba muy renegado de que Artemisia estudiara arte o que fuera una pintora, ya que obviamente él conocía cómo era el mundo del arte y conocía que era un sector exclusivamente para los hombres. Entonces él quiso frenarla, pero no por apagar sus sueños, sino porque más que nadie él conocía cómo era el mundo de ese ambiente laboral y más cómo eran los hombres de esa época. Una vez que él se dio cuenta que tenía demasiado talento y que de verdad quería aprender, pues decidió instruirla por él mismo, ya que en esa época pues no podía una mujer aprender nada si no era por parte de un familiar o en secreto. Artemisia fue ayudando a su padre en distintas labores. Incluso se dice que hay obras de Horacio que fueron pintadas por completo por Artemisia, pero en ese momento pues fueron filmadas por él.
La primera obra que firmó Artemisia fue a sus 17 años y fue la muy conocida Susana y los viejos. Esta obra retrata a una mujer desnuda leyendo en un lago mientras hay hombres espiándola. Obviamente Artemisia pintó esta obra desde la perspectiva de una mujer sintiéndose acosada, con miedo y asqueada, obviamente por ser espiada por unos hombres, lo cual fue algo muy controversial, ya que durante tantos años esta pintura se había mostrado más desde una perspectiva donde la mujer era muy coqueta y algo muy irónico es que a sus 18 años, un año después de haber filmado esta obra, ella pasaría por una de las fechorías más horribles que se le puede hacer a una mujer. Su padre Horacio Gentileschi tenía un encargo fuera de Roma, por lo cual le decidió dejar encargada a Artemisia con su amigo y su colega Agostino Tassi. Tassi tenía el deber de instruir a Artemisia mientras su padre no estaba. Él estaba dispuesto a darles clase de perspectiva para mejorar sus obras. Lo que pasa fue algo muy lamentable, ya que a los 18 años Artemisia fue violada y abusada sexualmente, emocionalmente por este hombre. Su padre, al darse cuenta, quiso casar a Tassi con Artemisia, porque en esa época, pues lo que era más visto, una violación hacia una mujer, era más sobre un golpe moral a la familia y al apellido. Entonces lo que se hacía era que para remunerar lo que había sucedido, se tenía que casar para que no ocurrieran pues días ni nada por el estilo. Pero lo que no contaban era que Tassi prácticamente era un delincuente, él tenía ya una esposa, incluso ya tenía antecedentes pues malos, o sea, ya tenía antecedentes con la justicia por haber robado, por haber intentado matar a su esposa y por haber cometido incesto. Que obviamente al darse cuenta de esto, Horacio decidió ir a juicio, decidió denunciarlo, y obviamente en esa época lo que se hacía era un juicio libre. Las personas tenían derecho a opinar y tenían derecho a contar lo que habían visto o aportar como declaraciones. El caso para Artemisia fue algo más doloroso aún. La sometieron a básicamente una torturada porque según tenía que declarar que antes de la violación era virgen. Entonces durante el juicio no solo fue señalada, también fue torturada. Así que finalmente Tassi fue condenado, pero prácticamente le daban a escoger qué condena elegía, si 5 años en prisión o el exilio por completo de Roma. Obviamente él eligió pues el exilio, pero pues años más tarde se descubrió que obviamente por contactos él hizo que pues ya podía regresar, así que básicamente pues no cumplió su condena. Las habladurías y los chismes por Artemisia y su familia no paraban, así que su padre pues tomó la decisión de casarla. Esa era la única manera en la que pues todo el mundo pues dejara de juzgarla. Entonces se dice que casó a Artemisia con Pier Antonio, quien fue el hermano menor del abogado que los asesoró. Artemisia obviamente no conocía a Pier Antonio y él tampoco a ella, así que fue un matrimonio arreglado donde prácticamente no hubo amor. A la capital, se mudaron a Florencia y durante los primeros años ella hizo muchos contactos allá, hizo amistades con pintores, filósofos, científicos y demás que pues obviamente le ayudaron a su carrera. Al año de casado ella tuvo un hijo con Pier Antonio, pero pues lamentablemente falleció y se volvió a embarazar y pues lamentablemente volvió a fallecer su segundo hijo, por lo cual en total tuvieron 4 hijos, donde la única sobreviviente fue una mujer llamada Prudencia en honor a su madre. Fue prácticamente la única hija que pudo sobrevivir que tuvieron entre ellos. En 1616, Artemisia se convierte en la primera mujer en entrar en la Academia de Bellas Artes en Florencia. Obviamente esto le abrió caminos a Artemisia, ya que obviamente hizo más contactos y la alta sociedad pues empezaba a escuchar el nombre. Fueron contratándola y Artemisia se hizo de una fama muy buena en Florencia durante un buen tiempo. Los contactos de Horacio, su padre, hicieron que Artemisia tuviera un lugar dentro de la corte del duque Cosme II, donde ella se convirtió en muy poco tiempo en la favorita de este y entabló una amistad con la madre del duque. Dio paso a Artemisia a codearse con la alta sociedad y con la nobleza, lo cual la hizo muy conocida y muy famosa por sus obras y por ser una mujer fuerte y por ser una de las primeras mujeres precursoras obviamente del arte, lo cual hacía que tuviera pues mucho trabajo y mucho reconocimiento. Pero ¿qué pasa? Obviamente el hombre con el que se casó, Antonio, prácticamente la piedrita en su zapato, porque tenía mucha fama de ser derrochador y de meterse en deudas y en problemas con la justicia, así que pues tuvo problemas en los que involucró a Artemisia. Se sabía que no era un matrimonio donde había amor y confianza mutua. Obviamente a Artemisia se le conoció un romance extramarital con un personaje florentino llamado Francesco.
No hay mucha información, solo se sabe que probablemente era una persona con mucho dinero, ya que obviamente él salvaba de las deudas en las que se había metido el esposo de Artemisia y los ayudaba bastante. Se sabe que Pier Antonio sabía de esta relación extramarital que tenía su esposa con Francesco, pero pues obviamente no decía nada, pues porque sabía que tenía dinero y que los ayudaba a gastos y a las deudas en las que él los metía. Marido teniendo ya problemas con la justicia, metiéndose en deudas, haciendo ya de todo con el nombre de Artemisia. ¿Cuántas fueron las deudas en las que este hombre dejó a Artemisia, que tuvo que verse en la necesidad de pedirle dinero prestado al duque segundo, lo cual obviamente con el tiempo pues deterioró la amistad entre ellos? Pasa que obviamente con las deudas de su esposo, con la justicia persiguiéndolo, él escapando, dejándola sola, porque cabe recalcar que abandonó prácticamente a su hija y a Artemisia. Poco tiempo después se hizo pública la relación extramarital que tenía Artemisia con Francesco, ocasionó habladurías en Florencia, pero que ella pues no tuvo de otra que irse, le permiso al duque para salir de su corte y regresar a Roma. El duque le concedió el permiso, regresó a Roma. Pero no pasó mucho tiempo cuando el rey Carlos I solicitó los servicios de muchos pintores y entre ellos Artemisia y el padre de Artemisia, Horacio Gentileschi. Entonces esa fue la vez que se reunieron después de haberse casado y de haber ido a Florencia. Ellos estuvieron trabajando por un tiempo en Londres, pintando el techo de la Queen House en Greenwich. Entonces obviamente estuvieron padre e hija trabajando juntos hasta que 2 años después el padre de Artemisia, Horacio, fallece. Cuando terminó el encargo, ella regresó a Nápoles, Roma, donde ella pues había nacido y crecido con su hija. Regresó, se instaló en Nápoles y ahí fue cuando pues a su hija. El tiempo ella seguía trabajando como pintora, yo pintando, tenía trabajos y la contrataban. De hecho, uno de sus trabajos fue que pintaba en catedrales y así. Tenía mucho trabajo, no más que en Florencia. Llegó a tener trabajos, pero no tan bien pagados o no tantos como antes. Pero ya con el tiempo ella vivía prácticamente en las pocas cosas que hacía, de las pocas obras que pintaba. Y así fue hasta que a 63 años, en 1656, por una plaga que pegó en Nápoles, ella fallece.